Si te estás conectando con nosotros a través de las redes sociales, quiero agradecerte y también quiero motivarte a que permanezcas conectado con nosotros, porque probablemente lo que vamos a hablar hoy, de una u otra manera, ayudará a transformar tu visión con respecto a la oración. Y la oración en la vida de los cristianos lo es todo. ¡Wow! Un estadio con 40,000 personas. Hay un hombre en primera base y un hombre en tercera base. El que está en tercera base es un reconocido puertorriqueño. En la década de los 70, los 80, por allá. Está el pitcher. La cuenta está 2 bolas, un strike. Está el catcher, está el umpire atrás. Ustedes saben que los umpires tienen una bolsita, ¿verdad? Y en esa bolsita hay 3, 4 a 5 bolas, otras pelotas allí. Usted ve que él mete la manito y saca. El pitcher hace un lanzamiento. Justo en el momento en el que el pitcher está tirando, el puertorriqueño dice: esta es mi oportunidad de robarme home. Está muy abierto esperando a ver. Y ocurre algo inusual. La bola pega en el guante del catcher, pero pega en la punta, sale disparada y le da a la bolsita que tiene el umpire. Cuando le da la bolsita, las 4 bolas que están en esto caen al piso. Mientras esto está ocurriendo, Roberto Clemente corre velozmente a robarse home. Y cuando está allí, el catcher ve que hay 5 bolas ahora en el terreno. Mira al umpire diciendo: ¿cuál es la que está activa? Y mientras él pensaba, Roberto Clemente le dio el título de la división a su equipo. ¿Sabe qué ocurrió? Por un instante, este hombre estuvo caminando entre ¿qué es lo que debo hacer? Y perdió el campeonato de la división solo por no tener la información correcta de qué se hace en esos casos. Así que la reflexión que tengo para ustedes hoy, después de este evento, es que si no conoces la realidad presente, las reglas que regulan la realidad presente, puedes perder la oportunidad de tu día. Puedes perder la oportunidad de tu sanidad. Puedes perder la oportunidad de encontrar esa paz ansiada. Puedes fallar en la oportunidad de conseguir aquello que de alguna manera crees necesitar. Así que dile que está a tu lado con mucho amor, dile, y si le das un pellizquito para que reaccione, dile: tienes que conocer las reglas de tu realidad. Y hoy quiero hablarte acerca de la oración. ¿Qué tiene que ver Roberto Clemente con la oración? Mucho. Durante 3 semanas, y hoy cerramos esta serie, durante 3 semanas hemos estado hablando, y nuestro apóstol nos enseñó el primer domingo, de que la oración es la manera con la que los cristianos han sido dotados con la capacidad para poder conversar con Dios. La oración es una capacidad a través del Espíritu. El apóstol nos enseñó ese domingo de que a menos que tengas la vida del Espíritu en ti, entonces en esa vida puedes tener comunión, y esa comunión la alcanzamos a través de la oración. Luego, el domingo siguiente nos habló de que orar es mucho más que articular palabras, es mucho más que articular frases. Orar desde la perspectiva del Nuevo Testamento, desde la perspectiva de orar en Cristo,
es mucho más que recitar palabra, es tener una vivencia. Y el apóstol nos enseñó de que tenemos que orar no solamente articulando palabra, sino orar con nuestro testimonio, con nuestro carácter. Y ponía el ejemplo de ese lugar donde Jesús dijo: si tienes algo contra tu hermano, en vez de venir al altar aquí y traer una ofrenda o a orar, primero ve allá, reconcíliate con tu prójimo, con tu hermano, y luego ven. Creo que dejó claro, evidentemente, de que la oración es algo que no solamente articulamos, vivimos con nuestro testimonio. Y en el último de sus mensajes nos habló que la oración es conectarse con el propósito de Dios. Así que nos habló del reino, de lo que Dios tenía en su mente. Así que todo lo que pedimos de alguna manera tiene que estar conectado, no con nuestros deseos, debe estar conectado con los propósitos de Dios. Y si desconocemos los propósitos de Dios, entonces tal vez hagamos oraciones que no son escuchadas. Mi tarea hoy es responder a esta pregunta: ¿quién ora? ¿Quién ora? ¿Acaso cuando haces una oración está orando tu realidad espiritual en Cristo, o está orando tu vieja naturaleza? Responder a esta pregunta en el día de hoy es tan importante porque definirá la respuesta que obtendrás. ¿Quién ora cuando oras? ¿Ora tu carne o tu vieja naturaleza, o ora esa realidad espiritual que ahora tenemos en Cristo? Y quiero comenzar hablándote acerca de este pasaje de la Biblia que se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 5. Si usted tiene Biblia, y si no, pues lo va a leer en la pantalla. ¿Quién ora? Mira lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está transmitiendo a la iglesia de Roma, le está diciendo: tengan cuidado, porque en ustedes cohabitan dos naturalezas contrarias, abismalmente distintas, con intenciones y propósitos distintos. Y el apóstol Pablo está dejando claro de que cómo funcionan estas dos naturalezas en nosotros. Y dice Romanos capítulo 8, verso 5: los que están dominados por la naturaleza, que dice, pecaminosa, piensan en cosas, que dice, pecaminosa. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan, que dice, al Espíritu. Mire lo que dice el verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que sea el Espíritu que mora en nosotros, ¿verdad?, que les controle la mente, lleva a la vida y lleva a la paz. El 7 dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga ¿de quién? De Dios. Y es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios. Y tengo malas noticias para ti: tu carne jamás, jamás, jamás lo hará. Mira lo que dice el verso 8. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar, ¿qué dice?, a Dios. El verso 9 dice: pero ustedes, se supone que ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ustedes deben estar controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos
de ninguna manera. No hay forma de que pertenezcan a Él. El verso 10 dice, Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el espíritu que mora en este cuerpo, que fue revivido, que ahora en Cristo tiene vida eterna, dice, el espíritu le da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos ante los ojos ¿de quién? De Dios. El verso 12 dice, por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. A ver, diabéticos, ¿cuánto le echaron más azúcar de lo normal? Se dejaron llevar por la carne pecaminosa. Bromeo. Mira lo que dice el verso. Por lo tanto, amados, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les dice. Verso 13. Pues si viven obedeciéndola, ¿obedeciendo a quién? A esa otra naturaleza que cohabita con tu vida espiritual. Dice, morirás. Pero si mediante el poder del Espíritu haces morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, ¿qué dice? Vivirás. Y ustedes, verso 15, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, ¿qué dice? Recibieron el espíritu ¿de quién? De Dios. Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Por eso ahora lo llamamos Padre, Padre, Abba, Padre. Wow. Y al final termina el verso 17 diciendo, así que somos ¿qué? Sus hijos. También somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. La pregunta que tenemos que responder es, ¿quién ora? ¿Quién ora? Cuando estás orando, ¿quién está orando? Y es tan importante identificar esa situación. Los psicólogos dicen que uno tiene que aprender a escucharse a sí mismo, que uno tiene que desarrollar la capacidad de aprender a ver lo que estoy pensando y tener la autorreflexión de decir, ¿por qué estoy pensando lo que estoy pensando? Alguien tiene que estar en control. No te puedes dejar llevar por tus pensamientos o tus emociones. Tienes que en algunos momentos salir de ti mismo y ver por qué piensas lo que piensas o por qué te comportas como te comportas. Es la única manera de iniciar el proceso del cambio y de la transformación, cuando tomas conciencia y puedes verte desde afuera. Hay un pasaje en la Biblia que se encuentra en Éxodo capítulo 32. Me hubiera gustado leerlo, pero es muy largo. Pero te voy a contar la historia y usted puede corroborarla posteriormente en su casa con calma. Pero en Éxodo 32 ocurre lo siguiente. El pueblo de Israel ya tiene un par de semanas que acaba de dejar una vieja manera de vivir. Acaban de cruzar el límite que los separaba de ser esclavos a ser libres. Acaban de cruzar el Mar Rojo. Durante 230 años, de los 400 que vivieron en Egipto, los últimos 230 años fueron sometidos a todo tipo de maltrato, aberración. Fueron suprimidos en ellos a toda aspiración. Simplemente se levantaban cada día para servir a las voluntades de quienes los gobernaban. Se habían convertido en esclavos.
Y la esclavitud, hablaba con los jóvenes adultos algunas semanas atrás y le decía, la esclavitud no es otra cosa cuando el 100% de tu esfuerzo le pertenece a otro. Eso es un esclavo. Cuando el 100% de lo que tú haces le pertenece a otro. Y ellos estaban en esa situación. Y claman a Dios, Dios responde, envía a Moisés y ahora los está sacando de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Y el paso por el mar es crucial porque es el que establecía el límite entre lo viejo y lo nuevo. Ahora están en lo nuevo. Y se supone que al estar en lo nuevo deben comenzar a vivir de acuerdo a su nueva realidad presente. Pero ¿sabe cuál es la sorpresa con la que Moisés y Aarón se encuentran? Que a pesar de que habían transicionado de una vieja manera de vivir, habían sido bautizados a través del río, del mar, y ahora estaban en un lugar donde podían ser libres, su vieja manera de pensar todavía los gobernaban. Se sentían esclavos, habían vivido en esclavitud tantos años que la manera como fueron cableados, estructurados mentalmente, emocionalmente, sus aspiraciones, todo lo que pensaban y hacían, todavía los regía su vieja posición. ¿Por qué es importante tomar conciencia de quién ora cuando oramos? Porque una vez pasan el río, el mar, Dios le dice a Moisés, Moisés, sube acá, sube al monte. Y en el monte voy a mostrarte quién yo soy. Y te tengo que mostrar quién yo soy. Y te tengo que mostrar cuáles las reglas vigentes para este pueblo que saqué de la esclavitud. Así que sube, que voy a comunicarte todos los beneficios que tienen ahora que viven de este lado del mar. Y Moisés le dice a Aarón, empacó su bolsito y le dijo, me voy. Voy a buscar la información de quién es Dios. Voy a ir allá para averiguar de qué manera Dios va a tratarnos en esta etapa de nuestra relación, de nuestra vida. Así que decide irse. Pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. 5 semanas y Aarón y Moisés no aparece. ¿Sabe lo que hace este pueblo con su vieja manera de qué? ¿A quién vamos a orarle? ¿A quién vamos a cantarle? ¿A quién vamos a adorar? Si Moisés supuestamente se fue a averiguar cuál es la naturaleza de Dios, ¿qué es lo que Él va a hacer con nosotros? Y probablemente mientras subía al monte, los animales feroces se lo comieron y lo devoraron. Y nosotros estamos aquí como tontos, esperando ¿qué? Así que le dijeron, vamos a construir nuestra propia manera de conectarnos con Dios. Dígale que está a su lado, muchos de nosotros pecamos al hacer lo mismo. Muchos de nosotros construimos nuestra manera de percibir a Dios. Muchos de nosotros oramos, pero nuestras oraciones en realidad están saliendo de nuestro vientre, pero no tienen ningún tipo de conciencia de quién es Dios. Muchas veces cantamos, adoramos, salen nuestras lágrimas, lloramos, hay emociones en nuestro servicio y la pregunta es, ¿y toda esa adoración era para quién? Y mira lo que ocurre con el pueblo. Mira lo que ocurre cuando tú comienzas a adorar
cuando tú comienzas a orar sin tener conciencia de quién es Dios. Así que ellos dicen: Aarón, vamos a construirnos a Jehová. Como no sabemos cómo es Él, vamos a imaginarnos cómo es. ¿Y sabe lo que hicieron? Se imaginaron a Dios desde su vieja manera de ¿qué? Y se dieron cuenta que cuando eran esclavos, sus amos también tenían un dios, o tenían dioses. Y uno de sus dioses era un becerro. Así que agarran esa manera de pensar y la traen a su nueva ¿qué? Realidad. Así que cuando conciben a Dios, lo más que pueden, iba a decir parir, pero bueno, parir, lo más que pueden dar, escúchame, es pensar que Dios es un becerro. ¿Te imaginas al Dios creador? Jeremías dice que el universo y el cosmos se sostiene sobre su mano. ¿Te imaginas al Dios a la que adoramos como lo describió Isaías? ¿Qué cosa puede ocurrir? ¿Qué mano se puede interponer entre la voluntad de Dios y su realidad? ¿Acaso hay alguien que pueda decirle: párate aquí? Mira hasta dónde llegaron. Cuando Dios habla con Job, le dice: Job, ¿quién te crees? ¿Dónde estabas tú cuando puse los fundamentos sobre la que todo el cosmos se sostiene? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado dónde está el lugar donde la medida que usé, la cinta para medir, para construir la tierra? ¿Has pensado en eso? ¿Has pensado que todo lo que he hecho tiene sentido y propósito? ¿Dónde estabas tú? Hello. Pero cuando tú percibes a Dios desde una vieja manera de pensar, tú y yo pecaríamos haciendo lo mismo. Lo más que pudiéramos hacer es tallar una figura y decir: Él es Dios. Es un pedazo de palo. Y ellos hicieron un becerro. ¿Saben qué es lo triste? Que Aarón se hizo cómplice. Aarón, el predicador. Aarón, el pastor. Aarón, el guía. El que debía transicionarlo de la vieja manera de pensar a la nueva manera de pensar. Pero como todavía Aarón no había recibido la revelación de quién es Dios, porque Dios se la iba a dar a Moisés, Moisés se la iba a comunicar a Aarón y Aarón tenía que proclamarla. Como tenía desconocimiento, lo más que pudieron imaginar de Dios era lo que su conciencia le daba. Como si nosotros tuviéramos la capacidad por nuestra mente finita de definir lo que es infinito y trascendente. No. Por eso la Biblia dice que Dios mismo se define a sí mismo, porque nadie puede definirlo. Si Él no dice quién es, no hay manera de imaginárnoslo, porque nuestra mente finita no tiene esa capacidad. Pero Dios estaba con Moisés. Y Aarón está aquí. Así que Aarón le dice: bueno, tráiganme todos sus anillos, tráiganme sus cadenas de oro, vamos a fundirla. Y hicieron un becerro. Óyeme. Y cuando hicieron el becerro que quedó allí, el becerro ya tenía forma de becerro. El descarado de Aarón, mira lo que es la ignorancia. Dile que está a tu lado: en ignorancia, tú puedes ser muy peligroso. Y a veces tenemos un grupo vida hablando de los pactos. Exquisito. ¿Cuál es tu realidad en el nuevo pacto? ¿Cuál es tu realidad presente? Y algunos no vienen. Bueno, pero sigamos con nuestra historia. ¿Dónde estamos? Aarón está allí. ¿Sabe lo que hace el descarado de Aarón? Mira la arrogancia, ignorancia de Aarón.
pone el becerro y le dice al pueblo, él es Ra, el Dios de los egipcios. ¿Dijo eso? No, no. Él dijo, este que está aquí es Jehová, el que te sacó con mano poderosa de Egipto. ¡Ja! Clase de descaro. Justo cuando él está haciendo esto, Moisés viene con la revelación de quién es Dios. Moisés viene con todo el conocimiento de quién, y Moisés viene tan impresionado. Moisés viene tan maravillado. Ese tiempo con Dios hizo que incluso su rostro resplandeciera de una manera tan fuerte que para poder hablar con Moisés tuvieron que ponerle un paño, una toalla en la cabeza. Y Moisés viene con toda esa revelación de quién es Dios. Y mientras va bajando por la montaña, yo no sé si Moisés tenía firulai, o estaba solo, pero venía bajando. Y mientras iba bajando, escúchame, aquí abajo, los que no tenían conocimiento, los que nunca habían participado de un grupo vida, los que percibían a Dios cuando oraban desde su propia naturaleza, pero no tenían el conocimiento de quién es la realidad de Dios, ¿saben lo que estaban haciendo? Diciéndole al Dios, al becerro, tú eres nuestro Dios. Escúchame, hicieron el cultazo. Hicieron el cultazo. Cantaron todos los coritos, canciones desde Gilson hasta el hermanito salsoso de allá de Bayamón que escribía los coritos. Cantaron de todo, danzaron, hicieron una celebración, habían lágrimas en su rostro. Si tú hubieras vivido en ese entonces y hubieras visto el Instagram de lo que estaban participando, tú hubieras dicho, tremendo cultazo que me perdí. Pero ¿a quién le estaban haciendo ese culto? Al Dios que había salido de sus entrañas. Y escúchame, el ignorante no es malo. El ignorante escasea de información. Y cuando tú escaseas de información, el ignorante quiere, o la ignorancia quiere hacer algo. Pero lo hace desde la plataforma de lo que desconoce. Aarón viene allí, iluminado, con sus tablas. Pero Moisés viene. Y Aarón está aquí. Y la gente está cantando, y están celebrando, y están danzando, y todo lo demás. Y cuando Moisés está bajando, le dice, Firulai, tú estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Hay un alboroto allá. Algo está pasando allá. Pero cuando va bajando, escucha las canciones. Escúchame. Y las canciones están adorando a quien no es Jehová. Probablemente hay muchas iglesias que tengan una mejor banda musical que la nuestra, sin lugar a dudas, con más equipo, más músicos. Pero te garantizo que pocas iglesias tienen una banda que adora desde la realidad presente. ¿De qué te sirve una gran banda adorando al becerro que parió sus propias mentes? ¿Te das cuenta de lo importante de estar consciente de qué lado del mar estás? Y cuando Moisés viene, escúchame, y ve eso, se da la enfogona a lo buen boricua. Si tú ya tienes tu propia percepción de Dios, ¿para qué entonces traigo estas tablas?
Si tú te imaginas quién es Dios, entonces perdí mi tiempo tratando de explicarle, de que Dios me explicara quién Él era. Si tú oras desde tu propia naturaleza carnal, ¿de qué sirve que tengas la vida del Espíritu en ti? Y Moisés hace algo que no es recomendable. Los niños no deben practicarlo, esto no se debe hacer en casa. Agarró las tablas y las partió. ¿De qué sirve esto? Y se viene enfogonado. Firulai comenzó a ladrar. Y venía enfogonado. Y cuando llega le dice a Aarón, ¿qué estás haciendo? Y Aarón dice, temimos que las bestias del campo te hubieran comido. Y me imagino a Moisés diciendo, ¿tú crees que Dios me va a llamar a la cumbre del monte a entrevistarme con Él? Y va a venir alguien a comerme. ¿Tú crees que hay alguien o algo que pueda interponerse entre la voluntad deseada y propósito de Dios y mi realidad? Hello, tan ignorante eres, Aarón. No mires a Aarón, mira con el rabito de ojo al que tienes a tu lado, porque todos pecamos de lo mismo. Pero disimuladamente, tú sabes, para que no se denota. Y los que nos están viendo por Facebook, me pueden mandar la carita con el ojo así. Y Aarón, y Dios y Moisés le dice a Aarón, llama a todos los príncipes, cabezas de cada familia, y tráelos aquí. Y llegaron todos. Y dijeron, ¿quién hizo esto? Él. Y le dijo, saquen su espada y colóquenla detrás de su muslo. Y vamos a comenzar con la banda, el ministerio de oración, el ministerio de niños, el ministerio de jóvenes, el ministerio de jóvenes adultos. Y vamos a comenzar con todos ellos. Escúchame. ¿Sabe lo que hizo Moisés? Derritió. Esto es ya en el viejo, ¿verdad? Derritió el becerro de oro. Y le dijo a los que habían creado este Dios falso, este Dios salió de tus entrañas. Tú necesitabas un Dios que te diera pan y esto fue lo que produjiste. Tú necesitabas un Dios que te diera consuelo y esto fue lo que tu propia naturaleza produjo. Tú necesitabas a alguien que te guiara a la tierra prometida y desde tu perspectiva esto era. Por lo tanto salió de tu vientre y si salió de tu vientre, a tu vientre va a ir. Y le dijo a los príncipes, ábrele la boca. Derritió el becerro. Si me está viendo por Facebook, manda a los niños al cuarto. Y les tiró en su garganta el oro derretido. Porque si vino de tus entrañas, a tus entrañas tiene que ir. Te pregunto, cuando oras, ¿de qué lado del mar está saliendo esa oración? ¿Desde qué lado? ¿Está saliendo del lado cuando eras esclavo, vendido al pecado, muerto y separado eternamente de Dios? ¿O estás de este lado de la cruz? Cuando aquí en este lado de la cruz fuimos reconciliados, fuimos perdonados, fuimos traídos a este lugar. ¿Cuál de las dos realidades está orando? Y dile que está a tu lado, es fácil reconocerlas.
Muy fácil. Porque cuando estás orando y el centro de tu oración eres tú, tengo noticias para ti. Te quedaste en Egipto. Cuando estás orando y el objeto, razón, causa de tu oración son tus necesidades, déjame decirte, estás del otro lado. Y suena fuerte decir esto. Estás del otro lado. Pero cuando estás orando y estás orando desde la plenitud de que en Cristo ¿lo tenemos qué? ¿Lo tenemos qué? Aunque mis circunstancias digan otra cosa. Aunque mi realidad física diga otra cosa. En Cristo estoy completo. Y cuando estoy orando desde aquí, y oro en medio de la escasez en gratitud, y oro en medio de mi enfermedad en fe de que en Cristo he sido curado. Y cuando estoy de este lado y oro desde la paz, en medio de un ambiente hostil, cuando siento gozo en mi día más triste, cuando estoy de este lado y estoy en Cristo, mi oración debería ser diferente. Vuelvo a preguntar, ¿quién ora? Cuando tú oras, ¿quién ora? ¿Cuál de tus dos realidades ora? Miren esto. Mis oraciones ponen al descubierto la condición de mí. Escúchame. Tú pides lo que deseas y tú deseas lo que está en tu corazón. Así que el reflejo de tu corazón es proporcional a lo que tú deseas. Por eso la Biblia dice, vosotros pedís y no recibís. Porque piden mal, piden poco, piden cosas que en la realidad física son superficiales. Cuando hay una realidad eterna, trascendente, riquísima en Dios. Wow. Dime cómo oras y te diré en qué lado del charco estás. Permíteme escuchar tus oraciones y te diré si todavía estás gobernado por tu vieja naturaleza o ahora de este lado del mar estás en tu nueva naturaleza. Wow. Hermanos, debemos orar desde nuestra realidad presente. Debemos orar desde nuestra realidad presente. Y permíteme, porque esto sería un curso en sí mismo y no tenemos el tiempo. Estoy limitado por el tiempo de los domingos. Pero cuando ellos estaban al otro lado, los egipcios le daban una pequeña porción de comida para cada día. Ellos no podían trabajar o cultivar alimentos. Le daban lo que a los egipcios le daba la gana de darle. Escúchame. Y cuando estaban de este otro lado, eran libres. Podían sembrar, podían cosechar, podían hacer lo que quisieran, ¿verdad? Cuando llegaran a la tierra prometida, que iba a ser rapidito. Pero todavía estaban allí esperando, ¿quién me va a alimentar? Así que su estado estructural mental estaba diseñado para adorar a Dios desde la escasez, adorar a Dios desde la insuficiencia, pedirle a Dios por todas las cosas que no tenían.
Escúchame. Así que todo lo que ellos hacían de una u otra manera estaba gobernado por su vieja naturaleza. Y tú y yo pecamos de lo mismo. Pecamos de lo mismo. ¿Saben cuántas personas en la vida cristiana, en algún punto de la vida cristiana fallan? Ahora mira con el rabito del ojo, pero al otro, al que estaba al otro lado. Porque ese que está allí no es tan santo como tú crees. La ha chipoteado no una vez, no 2 veces. No tengo el día aquí para contarte todas las veces que la ha chipoteado. Pero escúchame. Cuando tú estás del otro lado, si tú fallabas en trabajar, iba a venir un egipcio y te iba a latigar probablemente hasta la muerte. Pero de este lado del charco, de este lado de la gracia, de este lado de la cruz, la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que cuando yo fallo, cuando yo peco, cuando yo hago lo que no es correcto, cuando yo fallo al blanco, no debo sentir culpabilidad. Simplemente voy, pido perdón, repongo lo que tengo que reponer, restituyo. ¿Y qué hago? Sigo con un mentón en alto, porque ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Entonces no pueden haber frustrados, no pueden. Escúchame, cuando tú tienes esta manera de pensar, tu pasado está inhabilitado. Cuando tú sabes que en Cristo ninguna condenación te alcanzará, entonces tu pasado es inoperante. No hay cosa de tu pasado que te esté arrastrando ahora. Y si tú me dices que por culpa de tu pasado, por culpa de la bendita o maldita maldición generacional, tu vida es como es, te voy a decir: estás en la realidad equivocada. Porque en Cristo eres una nueva creación. Estás usando eso para justificar una vieja manera de vivir, que ahí esta realidad es inoperante. Wow. ¿Saben que hay personas que, pues pastor, mi mujer me dejó? Adolescentes, jóvenes, que creen que sus días ya serán oscuros por el resto de sus días. Que la vida no vale la pena, ya no van a ver pajaritos cantando porque el niño le dijo: me gusta más la otra. ¿Saben que hay personas que llegan hasta el suicidio? ¿Saben que hay personas que necesitan ser validados con caricias, con palabras, y creen que son insignificantes, no valen nada, porque creen que si no son amados por alguien físico, alguien a su alrededor, escúchame, son indignos? Estoy aquí para decirte que porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio lo más apreciado que tenía, su propio Hijo, en rescate por ti. Si alguien entrega a su hijo en sacrificio para demostrarte amor, ese te ama. Y estoy aquí para decirte: no puedes usar esa excusa del pasado. No puedes estar aquí con cabizbajo por las cunetas, en vicio, tomando malas decisiones una tras otras en tu vida, porque alguien en el pasado no te correspondió. Escúchame, dale una cachetada. No. Pero hay personas a las que provoca darle despierta, amigo. Estás de este lado de la cruz. Y en la cruz eres amado incondicionalmente. Eres amado cuando los estás haciendo muy bien. Eres amado cuando vienes a los grupos vida. Eres amado cuando te quedas en tu casa viendo TikTok y no vienes a la iglesia. Igual eres amado. Y tú que me estás viendo por Facebook, igual en nuestras redes, eres amado incondicionalmente. Cuando nos ve y cuando nos deja de ver.
¿Está usted por ahí? Oh, Dios mío. ¿Saben que hay personas que están por ahí, por la vida, pensando en que no han tenido una buena oportunidad? Y sus oraciones son: Señor, dame una oportunidad, Señor, dame un trabajo, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor. No me malinterprete. Dios conoce nuestras necesidades. Pero escúchame, la Biblia dice que Dios estará contigo hasta el fin. Hasta el fin. ¿Saben que hay personas turbadas por el mañana? ¿Saben que hay personas que inmediatamente sale la monzón diciendo que lo que viene es el huracán arranca Puerto Rico? Porque es dramática la doña. Pierden la perspectiva de la vida. Caen en un estado de frustración, pesimismo, dejadez, porque ahora sí se fastidió todo. Escúchame, Juan 14 dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la que te produce Adamonzón. Mi paz es una paz distinta. Por lo tanto, no te afanes. No te afanes, no te preocupes. Así que cuando estás de este lado, si estuvieras de aquel lado, ora. Pero si estás de este lado, agradece. Señor, me siento turbado. Señor, me siento atribulado. Mis pensamientos están angustiándome, pero yo sé y reconozco que estoy inundado de tu paz. Haz que esa paz se manifieste en mi vida. Porque si tienes a Cristo, di conmigo, lo tiene todo. Wow. Hay personas que viven desamparados. Tienen un estado de ansiedad tan profundo todo el tiempo. Y a veces sus realidades, escúchame, a veces sus situaciones les hacen creer que no hay opciones. Pero la palabra de Dios dice que no he visto justo desamparado, ni hijo que mendigue pan. Porque si Dios es capaz de alimentar a las aves, también lo hará por ti. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que quien gobierna nuestra mente es nuestra vieja manera de pensar. Y estoy aquí para decirte: nútrete de las reglas de la nueva realidad que en Cristo ahora tiene. La gente piensa que leer la Biblia es religión. Leer la Biblia es lo más astuto que tú puedes hacer, es lo más terapéutico que puedes hacer. No sabes cuántas terapias te puedes ahorrar. Lo lamento por los psicólogos o los psiquiatras, pero los hijos de Dios tenemos una terapia increíble. Porque en medio de nuestra soledad tenemos una palabra que dice: nunca te me apartaré. Aunque padre, madre te abandone, yo estaré fiel a tu lado. ¿Para qué tengo que pagar el psicólogo? No estoy diciendo que sea malo. Si tienes problemas y lo necesitas, ve. Pero chicos, búscate uno cristiano, por lo menos. Vivimos en su paz, escúchame. Vivimos en su paz. Vivimos en su amor. Vivimos en su perdón. Incluso la Biblia dice: si alguno está enfermo, si alguno está enfermo, ¿qué tiene que hacer? Busca 2 o 3 hermanos que vayan junto contigo e intercedan juntamente por ti. ¿Saben lo que estoy tratando de hacerles ver? Que de este lado de la cruz, escúchame, no oramos desde la escasez, oramos desde la plenitud. No pido por paz, pido para que esa paz donde estoy nadando se me sea revelada.
No pido por amor, por fe lo acepto y me siento amado. No pido por mis enfermedades, reclamo la obra que Cristo hizo en la cruz, porque Isaías dice que en su llaga tú y yo seríamos curados. Escúchame, no pido por un trabajo, no. Comienzo a prepararme para el trabajo, porque no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue el pan. En algún lugar Dios abrirá una puerta. El problema es, ¿estás preparado? ¿O estás perdiendo el tiempo orando por el trabajito, por el trabajito, por el trabajito? Porque hay gente que usa la religión como excusa para no hacer nada. Eso es otro tema y es harina de otro costal. Dile que está a tu lado, no seas religioso. No oramos desde nuestras necesidades. Oramos desde nuestra posición. Y si se te olvidó, te voy a decir cuál es tu posición. Estás sentado juntamente en Cristo a la diestra del Dios que gobierna y es soberano sobre todas las cosas. La próxima vez que vayas a orar, no te bajes de ese trono. Quédate sentado allí. Porque en Cristo lo tiene todo. El tiempo es traicionero. Pero termino con esto. En las grandes ligas, por el robo de base de Roberto Clemente, cada uno de los equipos de béisbol tomó la decisión de, antes de cada sección, repasar las reglas del juego. ¿Ustedes saben por qué? Porque si no conoces las reglas que regulan tu realidad y tu juego diario, existe la posibilidad de que tomes la decisión equivocada. Te pregunto, ¿y tú? ¿Conoces las reglas del juego que operan en este lado de la cruz? Lo he dicho una vez y lo voy a decir por tercera o cuarta vez, y lo voy a decir porque la primera vez que lo dije David no estaba. Ahora lo voy a decir por él. Pero escúchame. Cuando tú pides paz, Dios no te da paz. Cuando tú pides, Señor, dame la capacidad para perdonar, Dios no te da la capacidad para perdonar. Cuando tú estabas perdido en tu vieja naturaleza, vendido al pecado, sumergido en tu propia maldad, Dios no te sacó de ahí, Dios no te salvó. Escúchame. ¿Sabes lo que Dios hizo? Hizo algo mejor. Te dio de sí mismo a su propio Hijo. Y en el Hijo está la paz. Y en el Hijo está el perdón. Y en el Hijo está la reconciliación. Y en el Hijo está la victoria. Y en el Hijo está la victoria. Y en el Hijo está todo lo que tú necesitas. Por eso Jesús, y la Biblia dice, el que tiene al Hijo, lo tiene todo. Y por eso Jesús, hablándose de sí mismo, y si tú haces algo fuera, desvinculado de la vid que soy yo, sin mí nada podéis, ¿qué dice? Hacer. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si la narrativa con la que hacemos nuestras oraciones comienza a cambiar? Las palabras dirigen los deseos y los deseos redirigen el corazón. ¿Qué les parece si le decimos al Señor en esta mañana, gracias, gracias por tu Hijo? Porque al darme al Hijo me diste tu paz. Al darme al Hijo me diste tu vida eterna.
Al darme al Hijo me diste todo lo que voy a necesitar. Y te digo en esta mañana, si no tienes al Hijo, entonces tienes un gran problema. Porque todo lo que necesitas de Dios, Dios lo colocó en su Hijo. Y ese Hijo está disponible para vivir en nosotros solo mediante la fe. Así que antes de que oremos, si no has recibido al Hijo, solo haz esta oración. Señor, gracias te doy por la vida de tu Hijo, donde colocaste todo lo que necesito, y lo necesito todo. En fe creo que esa obra hecha en la cruz del Calvario también me incluye a mí. Revélame a la vida de tu Hijo. Muéstrame la paz que hay en Él. Muéstrame la salvación, aplícame la salvación que hay en Él. Señor, permíteme que todo en mi vida sea gobernado, como dijo el apóstol Pablo, por Él. En el nombre de Jesús lo acepto en fe. Amén. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos el próximo domingo a las 10 aquí en Hepzibah. Bendiciones.